haga hoy. Que nos exhorten lo que sea suave. Que nos exhorten, pida que nos exhorten. Bueno, por aquí les voy a pasar el siervo que trae la palabra. Démosle un aplauso al Espíritu. ¿Aló? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Vamos a darle primero que todo gracias a el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la presencia del Espíritu Santo y vamos a pedirle que sea Él el que dirija en este momento, en este lugar, esta palabra. Amén. Vamos a darle primero que todo un fuerte aplauso. Padre Rey Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor. Te pido que no mires el corazón de Richard, Señor, que no mires mis pensamientos, Padre Rey Celestial. Sepárame de todo deseo carnal, de todo deseo de hombre, de todo ego y de toda intención, Señor. Y te pido que sea tu Santo Espíritu, que conoce el hambre y la sed de tu pueblo, Señor, quien dirija, Señor, colocando carbones encendidos en mi boca, Padre Rey Celestial, para aquel que venga con sed, mas nunca vuelva a tener de esa sed, y aquel que venga con hambre, se supla con tu pan de la bendita palabra. Gracias te damos, Señor bendito, la gloria por cada una de las familias que se encuentran aquí representadas y en cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Padre Rey, te pedimos que seas tú, Señor, con tu Santo Espíritu, separándonos de todo espíritu de brujería, de hechicería, de agorería, de envidia, Señor. Que seas tú dirigiéndonos, Señor, y reprendiendo todo espíritu de falsa doctrina, Señor, de mentira, Señor, de ego, de prepotencia, de orgullo, Padre Rey Celestial, y que sea el amor de Cristo, Señor, en este momento que conoce la necesidad de cada casa, dirigiendo este culto y esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues los que ya han escuchado palabra o cuando Dios me ha permitido predicar, siempre me ha gustado colocarle un nombre a la enseñanza. Amén. Y el sentir que el Señor colocó para el día de hoy, o generalmente llevo 1 o 2 semanas trabajando en el tema o en el sentir que Dios me ha regalado. Y dice de la siguiente manera: estancado o en crecimiento. ¿Cómo dice? Estancado o en crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer en Cristo? Y ya se preguntaron si lo que está haciendo te ayuda a crecer o te mantiene estancado. ¿Se hacen esa pregunta? Pues a mí el Señor me regaló de sentir y me hice la pregunta. Y dije yo, ¿estoy estancado o estoy creciendo? Entonces, lo primero que el Señor me regaló a mi pensamiento y a mi sentir fue: ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo hoy? ¿Y por qué me está pasando lo que me está pasando hoy? Todos venimos a Cristo con una necesidad, por una enfermedad, por una situación económica, por un alcoholismo, por una drogadicción, ¿cierto o no? ¿O quién llegó contento a Cristo? Amén, ¿cierto? Pero generalmente yo llegué por un problema de drogadicción, no me voy a negar. No llegué por amor a Cristo, no llegué por amor a la salvación, no llegué por necesidad de vivir, por el contrario, llegué porque tenía ganas de morir. Amén. Pero tenemos un Cristo que todo restaura, que todo levanta. Amén. Entonces empecé a hacerme esa pregunta. Y en este periodo, desde que estoy aquí en Avivamiento y el pastor me permitió predicar, empezó a pasar algo en mi vida. Y es de que antes de que llegara aquí, por lo menos 2 veces al mes viajaba, que para La Guajira, que para Medellín. Y entonces yo empecé a preguntarme: ¿será que estoy estancado? ¿O será que estoy en un proceso de creer? Pero como somos egocéntricos y nos gusta el público y nos gustan los aplausos, pues uno empieza a frustrarse. ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que estoy mal? ¿Será que estoy haciendo las cosas mal? Pero entonces
En la medida que el pastor me dio la oportunidad y la última vez que prediqué, él me dijo, no, es que he visto un proceso en usted. Entonces yo dije, mi Dios me está diciendo un poquito alto al evangelismo y vamos a enseñarlo a pastorear. Y empecé a ver una diferencia. ¿Por qué? Porque uno como evangelista me trae en una iglesia con 500 personas y a los 2 meses está pura. Porque es que no soy pastor, soy evangelista. Amén. Pero un evangelista a un pastor ya se le hace difícil. Venga, pastor, hay 30,000 almas allí en el estadio y vamos para que no llega nadie. O llegan unos poquitos. Amén. Entonces hay una unción que es para unos y hay otra unción que es para otros. Amén. Entonces, ¿qué dije yo? Mi Dios me está enseñando cosas nuevas. Es muy diferente ser evangelista como ser pastor. Y empezaron las preguntas. Entonces, quiero trabajar 3 puntos de lo que en este tiempo he podido trabajar. Repiten conmigo. Tengo que pelear mis propias batallas. Amén. ¿Cómo dice? Tengo que pelear mis propias batallas. Segundo, tengo que buscar la sabiduría de Dios, no la sabiduría de los hombres. Y tercero, a veces tengo que estar solo con Dios. Solo Dios quiere escucharme a mí. Amén. Entonces, ¿cómo son los 3 puntos? Primero, debo pelear mis propias. Oiga, hermano, usted tiene demonios en su casa que no lo van a venir a acompañar a culto. Y usted pasa muy contento aquí y recibe administración y se puede liberar, pero el demonio lo sigue esperando allá. Esa batalla no es del pastor, esa batalla no es de la congregación, esa pelea es suya. Porque si ese demonio está en su casa, es porque usted tiene un derecho legal de estar en esa casa, le firmó un contrato de arrendamiento. Y en la experiencia que tuve en el tiempo que trabajé en liberación, hay demonios tan ancestrales, tan antiguos, que saben venir a culto, saben alabar, saben hasta orar y aguantan hasta la administración. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le damos el derecho legal. Y han pasado de generación en generación que han aprendido a ser católicos, evangélicos, musulmanes, hasta ateos. Amén. Entonces hay una batalla que es del pastor o es mía. ¿De quién? Dígalo con seguridad. Hay una batalla que es mía. Y esa es la que usted tiene que ir a pelear a su casa. Amén. Entonces, aquí tenemos el primer punto que es: debo pelear mis propias batallas. Pero vamos a hacerlo fundamentado en la palabra. Amén. Les quiero regalar 3 citas. Les quiero regalar 3 citas en este punto. Primera de Reyes 19. Primera de Samuel 22:1 y Jonás 2:1. Les voy a ir adelantando antes de leerlas. En Primera de Reyes 19, ¿de qué nos habla? Elías tuvo miedo. En ese versículo nos habla de que Elías tuvo ¿qué? Miedo. Un ser humano igual que nosotros, ¿cierto? ¿Y huyó a dónde? Dice que fue al desierto, dejó a su mano derecha ahí y después se fue y se metió debajo de un palo y dijo: Señor, ya me quiero morir. Acá, ¿cuántos se han sentido cansados? Que ya no quieren ir a trabajar, que ya no quieren pararse, que ya no quieren guerrear más con el esposo, y ya están cansados, ese hijo mío ya no cambia. ¿Cuántos han sentido así? Ninguno. Gloria a Dios, aquí nadie tiene problemas. Ninguno tiene problemas entonces. ¿Sí? ¿Cuántos se han sentido ahogados por la situación económica, por ejemplo? Amén, diga amén. Esa guerra, tiene que abrir la boca porque esa guerra es de ustedes. Esa no es de aquí el pastor ni el evangelista, nada. Esa es la que ustedes tienen que aprender a pelear. La que nos hace falta pelear a veces en nuestra casa. Amén. Entonces el primer versículo nos habla de que Elías tuvo miedo, pero lo que le estaba pidiendo, lo estaba pidiendo solo, debajo de un palo. En la segunda cita bíblica, que es
Primera de Samuel 22:1 dice que David huyó a la cueva. Amén. Después de ustedes saben quién era David, no, ¿cierto? Ya había matado a Goliat y se fue frustrado para una cueva. ¿Por qué? Porque se sintió perseguido. ¿Sintió qué? Miedo. Entonces es que humano. ¿Cuántos aquí no somos humanos? Amén, gloria a Dios. Amén. Y en el tercer versículo, que es Jonás 2:1, en ese versículo dice que Jonás oró a Jehová. ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo en ese momento Jonás? Estaba orando. ¿Dice a quién? Bueno, yo estoy hablando con quién. ¿Estaba orando a quién? A Jehová. Pero ¿dónde estaba Jonás en ese momento? En el vientre del pez. Hermano, a veces nosotros nos volvimos conchudos. Todos le echamos la culpa al diablo. Ese diablo cochino. Me tienen atacado los demonios. Pero vea, a Jonás no lo llevó ningún diablo el vientre de ese pez. ¿Lo llevó qué? La desobediencia. Amén. Entonces vea que era una guerra que tenía que pelearla, porque ¿quién era el que era desobediente? ¿Él o el diablo? Bueno, los dos eran desobedientes, pero el que tenía que ser obediente a la voluntad de Dios era Jonás. Entonces, a veces se nos llega la crisis económica, se nos llega la enfermedad, se nos vuelve el hijo drogadicto, cochino diablo. Es que el niño, desde que empezó a andar con esos amiguitos, me lo dañaron. No, mentiras del diablo. Venga, le voy a decir, y busquen ahí Primera de Reyes 3:33, y le voy a decir, vea, como terapeuta siempre me traen el muchacho drogadicto, y cuando la mamá empieza a hablar, no, es que eso desde que empezó a estudiar en ese colegio, los compañeritos con los que él se la pasa me lo volvieron así. Mentiras del diablo. Venga lo que dice en este versículo, póngale cuidado. Entonces, el segundo punto es saber ¿qué? Oiga, pero estamos dormidos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bueno, entonces el primer punto es: tengo que aprender a pelear mis propias. Y el segundo es buscar la sabiduría, pero no del hombre, sino de Dios. Mire lo que dice aquí. Póngale cuidado. Oiga, pero yo esa niña la eduqué en los mejores colegios. Esa niña no le faltó nada en la casa. Yo no sé qué me pasó con mi hija. Primera de Reyes 3:33. Ahora es que es prepago. Póngale cuidado lo que dice aquí, Primera de Reyes 3:33. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas Salomón amó a Dios. Ojo, vean que aquí, antes de decir cómo llega la sabiduría, nos están hablando de unas condiciones. Amén. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. ¿Andando en los estatutos de quién? Entonces la responsabilidad de educar a los hijos de Dios, ¿de quién es? ¿De los profesores, de la vecina, de Dios, del Espíritu Santo o de los papás? Ay, ¿cómo le echan la culpa al compañerito? Si más bien que el que está dañando el compañerito es el hijo de ella. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos conchudos. La culpa es del diablo. No, Primera de Reyes 3:33. Perdón, 3:3. Bueno, y se la leo. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ahora, ¿qué hago? E iba el rey a Gabaón
porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. Vean, aquí nos están pidiendo 3 requisitos para que las... ¿Cuántos quieren tener sabiduría de Dios? Sí, quieren poquita, ¿cierto? ¿Cuántos quieren tener sabiduría de Dios? Eso ya otra vez. Vea, aquí nos dice, primero, amó a Dios. Entonces mi pregunta es, yo estudio, me preparo, oro, ayuno para ir a predicar porque deseo figurar o porque amo a Dios. Yo vengo al culto, yo madrugo a orar porque necesito o porque amo a Dios. Amén. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar para adentro, porque estamos acostumbrados a mirar para afuera, y para mirar para afuera es muy fácil. Mirar al vecino es muy fácil, mirar al esposo es muy fácil, mirar al hijo es muy fácil. Amén. Entonces vea que aquí lo primero que nos pidió fue amar a Dios. Segundo, ser obedientes a los estatutos del papá. ¿Los estatutos de qué? Pero ¿saben qué? Los hombres en esta sociedad moderna perdimos la correa, y la que manda ahora en la casa es la mujer, y el papá se volvió el proveedor. Pero aquí nos está diciendo que el que debe educar a los hijos es ¿quién? El papá. Usted vea las casas modernas hoy, pasan semanas que el hijo ni siquiera vive con el papá. Cuando el papá sale a trabajar, el hijo está durmiendo, y cuando el papá llega a trabajar, el hijo ya está durmiendo. Entonces, ¿a quién le han dejado la educación de los hijos? Al televisor, al internet, a los colegios, a las instituciones. Y todos sabemos lo que está pasando con las instituciones, con todos estos temas que no se pueden decir porque si publico el video me pueden sancionar. Pero ustedes saben de qué les estoy hablando, ¿cierto? Entonces, vea que aquí hay un requisito para sabiduría, y no empieza que por milagro de Dios vine aquí a que me ministre y ya mañana me volví sabio. No, empieza desde la casa. Amén. Así que ¿cuántos tienen hijos? Levanten la mano. ¿Están haciendo el trabajo correcto o no? Bueno, gloria a Dios, digan amén. Y diga, y si no lo estoy haciendo correcto, a partir de hoy lo voy a hacer. Diga, a partir de hoy lo voy a hacer. Ahora tranquilo, que no es solamente para los hombres, para las mujeres también hay. Ahora las mamás, déjenme que yo me encargo del niño. Cuando el papá quiere poner la autoridad, no, porque es que usted es una bestia, usted lo va a maltratar. Y entonces no dejan las mamás que los papás hagan el trabajo. Pero después si vienen a buscar el terapeuta y a echarle la culpa a los compañeritos del colegio. ¿Cómo me parece? Amén. Pero diga, a partir de hoy vamos a hacer el trabajo. Bien. Bueno, entonces ahora aquí estamos hablando de la sabiduría como el segundo punto, para saber si estoy creciendo o estoy estancado. Entonces, para empezar a conseguir crecimiento espiritual, primero necesito ¿qué? Pelear mis propias batallas, y segundo, buscar la sabiduría de Dios. Amén. Ahora mire, pónganle cuidado a lo que dice aquí. Vamos a adelantarnos en esta mismo capítulo 3, pero adelantémonos hasta la respuesta de Salomón, ¿cierto? Que viene siendo el versículo 7. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, para que conmigo, de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucesor en ese día. Amén. Aquí ¿qué hizo aquí el rey?
Él no fue con orgullo y con prepotencia delante de Dios, es que yo soy el rey, ya me tiene aquí en el trono, usted me habla la sabiduría para mandar. No, él conocía la historia de su papá y sabía que él estaba vivo por pura misericordia, porque David había pecado, ¿cierto? Y producto de ese pecado vino gran maldición sobre Israel. Pero como el corazón de David era conforme a la voluntad de Dios, Dios lo perdonó y lo bendijo con un hijo que era Salomón. Amén. Entonces Salomón, siendo rey, sabía esto, sabía que él estaba vivo y era rey por la pura misericordia de ¿quién? Oiga, a veces vamos a orar y no somos humildes, ni siquiera reconocemos quiénes somos delante de Dios. Empezamos a orar y es deme, sáneme, cúreme, tráigame, cámbielo, el carro, la casa. Pero ni siquiera vamos con un corazón contrito y humillado. Decirle, Señor, soy un mentiroso, soy un orgulloso, soy un falso, soy un envidioso. Pero si queremos que Él nos dé. Y mire que la humildad de Salomón es tan grande que él no pidió carro, él no pidió castillo, él pidió sabiduría. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Yo conseguí varios conceptos de sabiduría, ¿cierto? Pero el que más manejamos en el ambiente cristiano es el temor a Dios. Cuando analicé esto, sentí miedo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en la iglesia cristiana, que nos creemos los dueños de la salvación, hay más gente ahí sentada creyéndose salva y va para el infierno. O hasta uno puede estar en esa colada. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios hoy en día, ni siquiera entre nosotros los cristianos. Nos acomodamos en un ferrocarril con aire acondicionado, buenas sillas, buenos predicadores, predicas por internet, ya di el diezmo, ya di el culto, pero en la calle, en la casa seguimos siendo los mismos. No tenemos autoridad sobre los hijos, sobre nuestra casa, sobre nuestras finanzas. Entonces, aquí llega el pastor, gloria a Dios, ¿cuántos somos salvos? Amén, gloria a Dios. Pero hay temor de Dios. Mire la humildad de un rey. Primero reconoció que estaba vivo por la misericordia de ¿quién? De Dios. Y después con humildad no pidió nada material, simplemente que le diera ¿qué? Sabiduría. Entonces, ¿por qué no crecemos en Cristo? ¿Por qué no crecemos en nuestra vida? Por falta de humildad. Porque queremos conocimiento, queremos sabiduría, pero no queremos la humildad. Ahora vamos a ver cómo Dios le demostró a Israel la humildad, ¿cierto? De Salomón. Vamos a seguir en el mismo capítulo 3 y vamos a buscar dónde está la historia de las dos rameras, ¿cierto? Que es en el versículo. Amén. En el versículo 16 del mismo capítulo 3. Amén. Le voy a leer la introducción y vamos entrando en el tema porque siempre es larguito. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer. Digo, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que esta dio a luz también y morábamos nosotros juntas, ninguna de fuera de esta casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se lamentó y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí y
y estando yo, tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mi hijo muerto. Amén. Vea, mire, póngale cuidado. Entonces, más o menos todos hemos escuchado la historia, ¿cierto? Entonces, eran dos rameras que vivían en la misma casa. Y entonces fueron a donde el rey a que les arreglaran el problemita. ¿Cuál era el problemita? Que una de ellas se descuidó en la noche y se acostó sobre el niño y lo ahogó, lo asfixió, ¿cierto? Un descuido. ¿Cuántos no crecemos en la vida espiritual por descuidados? ¿Cuántos no crecemos en la vida espiritual porque no estamos pendientes? Estamos más pendientes del Face que de leer la palabra, ¿cierto? Vean, y yo le digo una cosa, hay que aprender a tener discernimiento y sabiduría. Hay pastores, líderes, personas que se meten tanto en el ministerio, que viven tan ocupados en el ministerio, que no les queda tiempo para tener intimidad con Dios. No les queda tiempo para tener una oración con Dios. Están en tantas actividades, entonces a veces lo que parece bueno no es tan bueno. Tenemos que aprender a cuidar nuestro ministerio, tenemos que aprender a cuidar nosotros decimos que somos cristianos, entonces nuestro cristianismo, ¿sí o no? Porque nos descuidamos. Pero mire lo que pasó. Entonces la ramera empezó a decirle al rey, no, y ella vino y me lo cambió, y la otra no, ese era mi hijo, la otra no, mi hijo es el mío. Entonces Salomón dijo, hágame un favor, traigan el niño, tráigame una espada y córtenlo en dos y denle a cada uno una mitad. Amén. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dice la palabra que la que era la verdadera mamá del niño, desde el vientre, de sus entrañas, se estremeció. Dijo, no lo mate, entrégueselo a ella. Prefiero que él viva en los brazos de ella a que me den un pedazo de carne. Amén. ¿Cuántos cristianos estamos como ese bebé? La mitad en el mundo y la mitad en la iglesia. O sea que a la final estamos muertos, porque ni era para una ni era para otra. Pero aquí viene lo más bueno. Ahora yo me hago una pregunta. Vean, ¿cuántos hijos de pastor, cuántos hijos de nosotros, cuántos hijos de líderes ya no quieren ir a la iglesia? Porque mira lo que pasó. Esta mujer, la otra, porque esta dijo, yo tengo un corazón bueno. O sea, era una ramera, era una prostituta, pero estaba ahí por necesidad. ¿Cuántos están en una mala situación hoy en día por necesidad? Yo lo digo hoy, a que están las drogas, a que están en el narcotráfico, a que están en la prostitución. Sí se puede. Yo he conocido un Dios que nos levanta de lo que sea, un Cristo que nos levanta de lo que sea, de cualquier prostitución, de cualquier drogadicción, todo lo que es para el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos que no todo el que está en el mundo es malo. No todo el que está en el mundo está en lo que está porque es malo. Cuando la mujer vino y derramó el perfume sobre los pies de Cristo, de una vez empezaron a cuestionar. Pero ¿por qué los que estaban ahí, que estaban con él, no lo habían abrazado, no lo habían besado? Nada, se creían con derecho propio de estar ahí al lado del maestro. Pero la otra, que compró muy seguramente desde la prostitución ese perfume caro, vino y lo derramó, porque él es el que santifica todo. Él es el que santifica al drogadicto, Él es el que santifica a la prostituta, Él es el que santifica al esposo borracho. Y nosotros, cuando ya nos creemos cristianos, hay que ver de dónde trae la ofrenda de ese Señor. Ese Señor está como en malos pasos. Eso no se le puede recibir ofrenda. Somos rápidos de vista para señalar al otro. Amén. Entonces, aquí yo veo algo, y es que el corazón de la otra estaba lleno de envidia, porque la otra, píquelo, reparta.
Como el hijo de la otra ya se murió. Amén. Entonces, ¿por qué hay familiares de nosotros, hijos de pastores, que ya no quieren saber nada de la iglesia, hijos de líderes? Porque montamos un yugo religioso. Y como es el hijo del pastor, no, mire cómo se viste, mire cómo habla. No, es que nosotros somos seres humanos como Elías, como Jonás. Tenemos derecho a ser tentados, también tenemos debilidades, también tenemos emociones. Pero entonces hay gente como los fariseos que quieren ponerle carga al que llega nuevo, como si ellos fueran muy santos o como si fuéramos muy santos. Y somos rápidos y ligeros para cuestionar al que vive la carne, que viene del mundo. Y así pasa en las empresas, así pasa en los negocios, así pasa en la familia. Amén. Entonces, si yo quiero crecer en Cristo, ¿qué tengo que aprender a hacer? Humilde como Salomón. Esa es la sabiduría que viene del cielo. Amén. Y entonces uno dice, ¿pero por qué para demostrar la sabiduría de Salomón, Dios no trajo el Sanedrín o los sacerdotes del templo y hizo una historia donde ellos juzgaran la sabiduría de Salomón? No. Escogió 2 rameras, la profesión más baja, lo que calificamos de más bajo. ¿Por qué? Porque lo más vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. No se asuste si hay drogadicción en su casa, si hay alcoholismo, si hay enfermedad. Ese no es su estado final. Su estado final es el de ahorita, el de estar aquí diciendo: tengo un Dios que todo lo sana, que todo lo restaura. Denle un fuerte aplauso que está el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí hay algo que a mí me movió. O sea, cuando yo empecé a analizar esto, a mí me pasó. Yo no estoy juzgando a nadie, yo me estoy autojuzgando a mí. Cuando yo empecé en el Evangelio, me puse la corbata y agarré la Biblia y me la puse aquí. Y eso era en la casa, y era el látigo a mis tíos, a todos, y ya después, ¿saben qué empezó a decir? Los amigos y los que me conocían decían: no, este se volvió más cansón con esa Biblia que cuando era marihuanero. Era con un látigo mandando a todo el mundo para el infierno. Me creía con derecho de juzgar y de mandar a todo el mundo para el infierno. Y llegué a estar tan solo nuevamente que ya nadie se me quería arrimar, que terminé recaído. Y yo pensaba que la estaba haciendo bien, pero estaba alimentando un monstruo interno lleno de egoísmo, de egocentrismo, igual como esa ramera que prefiere que pique el niño a decir: no, ella es la mamá. Por eso nosotros no crecemos, porque siempre estamos mirando para afuera, nunca miramos hacia adentro. Y para crecer hay que mirar hacia adentro. Amén. Entonces tenemos ya 2 puntos. Primero, pelear nuestras propias. Y segundo, buscar la sabiduría. Ahora, vean, vamos a leer el versículo primero. Vamos a buscar. Se me perdió. Jueces 3:31. Jueces. Primera. Me dice amén cuando ya la tengas. Amén. Jueces 3. Vea, esta es la historia para mí como la más corta que he visto en la Biblia. No tiene sino un solo. O sea, uno dice un solo versículo y yo creo que uno puede sacar unas 500 prédicas de ese solo versículo, porque es tan pequeño y dice tanto. A veces la grandeza de Dios está en las cosas pequeñas. Y el tercer punto es: empieza y comienza con lo que tienes, a donde estás. ¿Sabe por qué no crecemos? Porque no valoramos lo que tenemos ahorita. Siempre queremos tener lo que tienen los
Sin más. Yo empiezo a predicar cuando termine el seminario bíblico. Yo le voy a dar la ofrenda cuando consiga trabajo. No, si no la da ahorita, menos la da cuando consiga trabajo. Amén. Entonces miren lo que dice aquí. Sagar liberta a Israel de los filisteos. Amén. Después de él fue Sagar, hijo de Aná, el cual mató a 600. Vea, ¿a cuántos mató? A 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Amén. Vean. ¿Por qué es importante aprender a pelear mi propia batalla? Porque yo les digo que hay batallas que están en su casa. Ustedes que tienen que ir allá a reprender. Porque es que aquí el pastor puede ser muy ungido, el Espíritu Santo lo puede usar mucho, lo puede liberar a usted en ese momento. ¿Sí o no? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que un pastor o el pastor aquí o este altar que está unido, usted pasa ahorita y Dios lo va a liberar? ¿Cuánto lo creen? Amén, y sí pasa, ¿cierto? Pero el pastor no le va a quitar los malos hábitos que lo enfermaron. El pastor no le va a quitar las malas costumbres que le dieron derecho legal a ese demonio para estar ahí. Esa pelea no es del pastor, esa pelea es suya. Amén. Entonces vivimos de ministración en ministración y nos vamos libres, pero ya cuando entramos a la casa volvemos y nos contaminamos. Porque volvemos a la misma pelea. Volvemos a los mismos resabios, a las mismas costumbres. Entonces, vean que es importante aprender a pelear nuestras propias peleas. Pero aquí, Sagar, ¿cómo es que llaman? Sagar, parece como marca de moto. Sagar, ¿sabe qué quiere decir Sagar? El que huyó. Mire mi Dios cómo es. Toma o sea, en lo espiritual todo es al contrario. El nombre era el que huyó, pero el que todo el mundo decía que iba a huir, se paró en la raya papá. Y él solo contra 600 hombres. Hay peleas que nosotros decimos, yo solo no soy capaz. Tengo que buscar ayuda. Tengo que ir en el pastor. Tengo que ir en el abogado. Tengo que ir en el psicólogo. Tengo que ir en... No. Ahí en ese momento, él no tuvo tiempo de decir, ay, voy a ir a buscar allí al pastor o allí a la policía o allá no, venían ya los tenían ahí. Hay peleas que nosotros no las buscamos, pero nos llegan, son las que nos buscan, pero son en las que tenemos que tomar decisiones y decir, aquí me paro en la raya. Pero ¿qué tenía Sagar en las manos? Con lo que él trabajaba, un palo con una punta de hierro que le servía para guiar los bueyes. A veces no progresamos porque estamos esperando que Dios nos dé la plata, que el banco nos dé el crédito, que el pastor me dé permiso para predicar, que haga el seminario bíblico. No, Señor. Y Dios quiere gente que esté predicando para darle el resto. Amén. Y yo por lo menos en ese sentido lo aprendí en mi propio ministerio. ¿Por qué? Porque tuve el sentido de venirme a predicar durante casi 3 años, todos los fines de semana, aquí a las veredas. Ninguna iglesia, como 2 pastores una vez me dieron para pasaje. Me dijo, tome Richard, aquí tiene tanto para que se vaya a predicar para usted a los fines de semana. No, yo trabajaba para pagar mis gastos para venir. Y estar aquí hoy, el resultado de qué? De la ofensiva que yo tuve. No espere, hermano, usted qué está esperando, que el pastor le dé permiso para predicar, ¿no? Ya le predicó a la vecina, ya le predicó a sus hijos, ya le predicó a su enemigo, al que le tiene rabia, al que cuando le habla le hace así como por dentro, porque me habla, ya fue a hablarle de Cristo. ¿O qué estamos esperando? Porque este hombre mató a 600. Una pelea que cualquiera no sale corriendo, papá, aquí me mataron.
Pero él no se fue para atrás. Él dijo, empiezo aquí y con lo que tengo. Y gracias a esa decisión que tomó y a esa pelea que decidió luchar, fue convertido en uno de los jueces de Israel. Y el juez se equivale como un rey. Amén. ¿Cuántos van a llegar hoy a pararse en su casa? Sin el pastor, sin el evangelista, sino con su fe en Dios y con lo que Dios le ha dado. Hermano, si usted está esperando que le llegue el dinero para montar su negocio, siga esperando ahí sentado, hermano. Siga esperando ahí sentado. Porque la fe es actuando. Amén. ¿Cómo la fe? Actuando. Yo me acuerdo que cuando llegué nuevo a Maceo en un culto, en una prédica, dije yo, no, es que mi Dios, a donde uno llega, si lo quiere bendecir, lo bendice vendiendo pasteles y aguapanela, y ahí lo bendice. Y a los 15 días estaba vendiendo fritos en la puerta de mi casa, y durante 3 años viví de eso, y no viví muy mal. Pero yo no esperé a que me dieran un empleo, que me dieran un trabajo. Hice mis fritos y mi aguapanela y con eso empecé. Amén. Entonces, ¿por qué necesitamos primero pelear nuestras batallas? Pero ser sabios en Dios, ser temerosos de Dios. Y tercero, tú tienes todo lo que necesitas para ser grande. Cada uno de ustedes, ahí donde están, tienen todo lo que necesitan para superar su enfermedad, para superar su crisis económica. Pero no han trascendido o no han crecido porque no han empezado. Lo único que uno necesita para crecer en Cristo es empezar. El resto Él pone todo por el camino. Amén. Un fuerte aplauso que es para el Espíritu Santo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vean, es un versículo tan cortito, es una historia tan corta, pero es tanto que podemos sacar. Vea lo que dice aquí. Él mató a 600 hombres de los filisteos. Amén. ¿A cuánto mató? ¿A cuántos? 600. Mire, usted puede estar viendo hoy el problema muy grande. Usted puede estar viendo su enfermedad como incurable. Todos podemos estar viendo un ministerio que no crece, que no se amplía. Pero yo le voy a decir una cosa: las enfermedades que usted ha vivido desde pequeño, las crisis que ha vivido desde pequeño, las frustraciones que ha vivido desde pequeño, no ha sido otra cosa que la vida, Dios, el universo, como usted lo quiera llamar, preparándolo para que usted esté hoy ahí. Usted no necesita ir a ningún seminario bíblico si primero no entiende y valora lo que tiene hoy. Porque el resultado de lo que tiene hoy, el estar ahí, es el resultado de las luchas que usted ha tenido toda la vida. Y si tú tienes fe en la palabra, y la palabra dice que no nos va a colocar una lucha más pesada que la que podamos cargar, usted está preparado para superar lo que está viviendo hoy. Amén. Entonces, ¿cuántos van a llegar hoy a tener intimidad con Dios y decirle a uno, Señor, aquí me va a parar? ¿Cuántos van a llegar hoy a la casa a decirle al cochino diablo de ruina, de enfermedad, de pobreza, se va de mi casa? ¿Cuántos? ¿Y tiene que ir el pastor hasta allá? No. ¿Quién lo va a hacer? Y entonces para que esa unción crezca, después vengo aquí a dar testimonio y a honrar al Padre eterno y venir a la bomba de gasolina a chupar más gasolina, más unción. Amén. Entonces, de aquí en adelante vamos a decir, vamos a venir a la iglesia a dar testimonio. ¿A dar qué? Testimonio. Y a darle gloria y honra a quién? Y a chuparle la unción que está en él. Porque viene la palabra dice, bienaventurados todos aquellos que se reúnen a hablar de salmos, a cantar alabanzas,
¿Y a dónde nos reunimos nosotros a cantar alabanzas y hablar de salmos? ¿A dónde? Porque en ese lugar baja y es como el aceite que baja de la corona. Hay una unción que solamente depende de un altar. Por eso la sabiduría de Salomón dice que él siempre iba a los lugares altos. Y Gabán quiere decir el lugar de la colina. O sea, él sabía los lugares especiales donde se bajaba la bendición. Pero queremos venir a la iglesia a duras penas el domingo para cumplir. O cuando estamos pasando la crisis. Amén. Y aquí el altar no es para eso. El altar es para venir a glorificar al Padre. Amén. Y a buscar la restauración en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si aquí él vio 600 hombres. Oiga, eso es como a mí se me para ya el moreno de camisa verde, el moreno de camisa blanca. Ya con las dos tengo yo para ir corriendo. Ya con esa pelea no es mía. Oiga, pero a él se le pararon 600 hombres de guerra. Y él no era de guerra. Él dice que tenía una agüija. O sea, que él era ¿qué? Agricultor. Manejaba unos bueyes para preparar la tierra. Vean, a veces en la casa tenemos lo que necesitamos para empezar. Yo me di cuenta con mi mamá. Mi mamá es venezolana, yo soy colombiano, pero como en la frontera, si el papá es colombiano, la mamá es venezolana, pues uno está para allá y para acá, ¿cierto? Y todos conocemos la crisis de Venezuela. Y el diciembre pasado mi mamá empezó, mi esposa le consiguió ropa de segunda, pero buena ropa, empezaron a regalarle mucha ropa de segunda, y le dio unos gustos así. Oiga, yo creo que mi mamita vendiendo en Venezuela ropa de segunda hizo más plata que la que hice este año. A ver, a veces tenemos en la casa arrumbado la bendición donde vamos a empezar. Pero ¿por qué no crecemos? Porque no valoramos donde estamos hoy y lo que tenemos hoy. Siempre estamos deseando es mirando al otro. Cuando yo haga el seminario bíblico, cuando yo vaya a tal parte, cuando yo estudie, cuando yo me vaya para Estados Unidos, no. El que va a progresa aquí en Estados Unidos. El que Dios lo va a bendecir, lo bendice así sea en un desierto vendiendo tinto. Amén. Diga, a partir de hoy, Dios, diga, a partir de hoy, Dios me va a bendecir y voy a crecer. ¿Por qué? Porque voy a pelear mis batallas. Voy a pelear mis batallas. Voy a buscar la sabiduría del cielo y voy a valorar lo que tengo hoy. Amén. Para terminar, vea, ustedes quieren sabiduría del cielo. ¿Cuántos quieren recibir unción del Espíritu Santo? Vea, sí, con ese entusiasmo. ¿Cuántos quieren recibir unción del Espíritu Santo? Sírvanle a un hombre y a una mujer unidos incondicionalmente. Sírvanle a un pastor o una pastora ungida. Que el Espíritu Santo les muestre que son ungidos. Que en este altar ellos manifiestan la unción del Espíritu Santo. Y vengan a la iglesia y sométanse a esa persona en obediencia. Y sirvan sin esperar nada a cambio. Ese fue el principio para que Dios me usara alguna vez en sanación o en liberación fue porque es que yo andaba como carro, como rueda libre, montaba grupos de oración en todos lados, en Saravena, en Cúcuta y no me sometía a ninguna iglesia hasta que un día dije no y empecé en las asambleas de Dios y me sometí a un pastor. Me tuvo como 2 años sentado en disciplina escuchando pero aprendí. Amén. Pero nosotros queremos montar negocios, queremos predicar, queremos ministrar liberación, queremos ministrar sanación, pero no nos queremos someter a nadie. Y si no nos sometemos a unos pastores que los vemos, los tocamos, nos hablan y nos dirigen, mucho menos nos vamos a someter a un Dios que no vemos. Amén.
Entonces, ¿quieren recibir unción del Espíritu Santo? Ah. Segundo, den. Es que, ¿cuál es el problema? Damos el diezmo o damos la ofrenda, pero por dentro estamos diciendo, me traen los vueltos. Amén. O a veces miramos el diezmo. Pero cuando llega la crisis económica, ahí sí venimos a pedir el sobre. No, hay que aprender a dar sin esperar nada a cambio. Ese es el principio de toda bendición y de toda unción. Someterse a una persona ya ungida. O sea, siempre aceptar que va a haber algo por encima de nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa? Nos aprendemos 3 versículos bíblicos, aprendemos a orar bonito, compramos 10 sillas y ya queremos montar chuzo aparte. Y eso es lo que está pasando hoy en la mayoría de las iglesias. ¿Pero por qué? Por ese espíritu de envidia, por ese espíritu de esa ramera que dijo, píquenlo, mátenlo. Por eso, porque hoy en las iglesias se ha metido ese espíritu. Aprendemos de la palabra, aprendemos a orar, pero para cuestionar miren que soy el pastor a predicar, y allá en la casa hace tal cosa, y vive peleando con la mujer, y saben de hermenéutica, y saben de todo, de la palabra, pero nunca para crecer, siempre para juzgar. Ese espíritu que está hoy en cualquier cantidad de iglesias, y es un espíritu que nace de la envidia. Mire, me llevaron a Maceo a una finca y me dice el señor de la finca, hermano Richard, vea, yo lo traje porque es que yo tengo un problema de brujería, de envidia, no sé cuál es el vecino, pero tengo un problema. Y yo decía, a ver, Pepe, mire, monté esos pollos y se me murieron todos. Y la vecina de allá abajo los tiene en ese barrial, los tiene ahí, no le hace nada, y los pollotes todos gordos. Vean las vacas que yo tengo abajo, me costaron como 5 millones cada vaca, miren cómo están todas blancas. Y aquel cucho allá que ni siquiera le limpia el potro y todo, mira las vacas tan bonitas. Y yo le iba a decir, hermano, usted tiene un problema de envidia. Deje de estar mirando a los vecinos y ocúpese de su finca. Vean, ese hermano nunca me volvió a llamar. Pero después me conseguía con la esposa y yo creo que entendió el mensaje. Dijo, mire, don Richard, se acabaron los problemas en la finca. ¿Quién era el envidioso? Entonces, ¿quién llamaba a lo malo? Así nos pasa. Estamos pendientes del otro y no miramos lo de nosotros. Entonces, digamos, de hoy en adelante voy a dejar de mirar para afuera y voy a empezar a mirar para. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? Y a su nombre. Bueno, la pregunta que yo me hice se la voy a hacer para cerrar. ¿Cuántos están estancados hoy? Venga, lo reconoce. ¿Y cuántos están en crecimiento? Amén. Entonces vamos a decir, voy a dejar de mirar a los demás para yo poder crecer. Voy a dejar de mirar a mis pastores para yo poder crecer. Voy a dejar de mirar los hijos de mis hermanos para que mis hijos crezcan. Voy a dejar de mirar los negocios de mis hermanos para que el mío crezca. Amén. Voy a dejar de mirar afuera para empezar a mirar adentro. Padre Rey Celestial, venga, por favor, pasen aquí enfrente, pasen. Todos vengan, con confianza, vengan, pónganse de pie. Vamos a reprender todo espíritu de mentira, de envidia. Pasen aquí enfrente. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios libertad, pero no vamos a reprender de aquí para allá, sino ustedes mismos van a abrir la boca y van a decir, de hoy en adelante se va la envidia de mi casa, de hoy en adelante se va el miedo de mi casa. Venga, pasa, venga todos sin miedo, venga. Pasa acá que le echaste a los demás. Padre Rey Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento, en este lugar, Señor. Te pido que seas tú, Señor, que conoces cada hogar representado aquí en cada uno de ellos, Señor. Tú conoces cada casa, cada problema, cada situación económica. Tú conoces el cuerpo de cada uno de ellos, Señor. Y te pido que seas tú, Padre Rey Celestial, tocando, Señor, con tu Espíritu Santo y tu gracia, Señor.
Sepáralos de todo espíritu de miedo, de frustración, todo espíritu de muerte, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo sanidad a su cuerpo. Diga. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento. Te pido que seas tú que conoces este corazón noble, este corazón que ama tu palabra, Señor. Este corazón, Señor, que en sus oraciones lleva a toda su familia, lleva la carga de un barrio completo, Señor. Que ella que es intercesora delante tuyo, Señor, la coloco delante tuyo, Padre Celestial, y te pido que seas tú, trayendo fuerza nueva, Señor. Trayendo fuerza nueva como la del águila, Padre, fuerza nueva como la del búfalo, Señor. Tú conoces la necesidad y el amor que hay en su corazón para orar por los demás, Señor. Pero también conoces la frustración cuando ves, Señor, que esas oraciones a veces no llegan, o que ella cree que no llegan, Señor. Te pedimos que seas tú trayendo amor, sabiduría, paz, tranquilidad. Gracias, Padre Celestial, y la colocamos en tus manos en el nombre del Padre. Señor, gracias, Padre Celestial, por cada uno de los que estamos aquí. Y te pedimos que seas tú, Señor, derramando de la unción del Espíritu Santo en cada uno de ellos, en su casa, Señor. Reprendemos en cada casa aquí representada todo espíritu de envidia, de chisme, Señor, todo espíritu de falsa doctrina, Señor, de religiosidad, todo yugo, Señor, que quiera ser montado, Señor, por redes sociales, Señor, por medios de comunicación en cada casa, Señor. Te pedimos que seas tú trayendo paz y tranquilidad, Señor bendito de la gloria. Gracias te damos por cada uno de ellos y te pedimos que seas tú, Señor. Oh, Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos por cada uno de los que se encuentran aquí reunidos, Señor. Y te pedimos que seas tú en este momento, Señor. Que seas tú, Señor, derramando en este momento dones, talentos, virtudes, que seas tú derramando talentos y virtudes en este momento, Señor. Porque la manita dice cómo se ve la ciudad. Todos tenían un sentir en el corazón y todavía han deseado ser independientes. Han deseado tener una economía para vender su casa y todo lo de alrededor. Pero a veces sientes cansancio, sientes ganas de tirar la toalla, te sientes frustrado, sientes que no estás abarcando lo que necesitas. Aprende a valorar lo que tienes hoy, suelta. Y tú tienes ya unos pensamientos que yo he puesto en tu corazón para que tu economía de aquí en adelante empiece a funcionar de una manera independiente,
sin depender de nadie, sin depender de ninguna empresa. Todos los sueños que están en tu corazón primero estuvieron en el corazón de Dios. Y están ahí, ¿por qué? Porque tú fuiste escogido desde aún de antes de la creación del mundo. Tus intenciones y tus buenos sentimientos hacia la bendición de los demás, ya la provisión está dada. Da el primer paso y suelta el miedo. La bendición está declarada desde el mismo vientre de la madre. Por eso te doy el nombre que te doy. Gracias, Padre Rey Celestial, te damos en este momento, en este lugar, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, que conoces la necesidad de cada uno de los que están aquí en este momento, en este lugar, Señor, derramando de la unción del Espíritu Santo, derramando de tu bendición, derramando salud, sanidad, Señor. Tú conoces cada petición, cada necesidad, Señor, y te pido que seas tú trayendo talentos, dones, palabras, Señor, para que ellos mismos, Señor, se levanten, Señor, con lo que hay en su casa y aprendan a reprender, aprendan a pelear sus propias batallas, aprendan a salir adelante, Señor, y a crecer en Cristo Jesús, Señor, para que sigan viniendo a esta iglesia a dar testimonio y a honrarte, Padre Rey Celestial, en tu presencia, Señor, y con la bendición. Gracias te damos en este momento, Señor, que vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. ¿Cuántos están contentos? Yo también estoy contento. Bendito.